Dante Valverde nunca había creído en el destino. Para él, todo en la vida se reducía a decisiones calculadas, estrategias perfectamente ejecutadas y el control absoluto sobre cada variable. Había construido un imperio desde la nada, convirtiendo una pequeña empresa de bienes raíces en un conglomerado de lujo que movía millones cada mes. A sus 37 años, tenía todo lo que un hombre podía desear: poder, dinero, respeto. Y sin embargo, cada noche regresaba a una mansión vacía donde el silencio pesaba más que el mármol de sus pisos. Isabela, su esposa, era la imagen perfecta de lo que se esperaba de la mujer de un hombre como él: elegante, refinada, siempre impecable en sus vestidos de diseñador y sus sonrisas medidas. Se habían casado 5 años atrás en una ceremonia que había sido portada de 3 revistas de sociedad. Pero lo que nadie sabía, lo que las fotografías perfectas nunca mostraban, era que su matrimonio era tan frío como el cristal de las copas de champán que brindaban en público. Dormían en habitaciones separadas. Compartían la mesa del desayuno en silencio, él revisando contratos mientras ella planeaba eventos benéficos que solo servían para mantener su imagen social. No había peleas, porque para pelear hace falta pasión, y entre ellos no había nada más que cortesía y costumbre. Dante había dejado de preguntarse cuándo había muerto el amor, si es que alguna vez había existido. Simplemente vivía, trabajaba y fingía que eso era suficiente, hasta que la vio. Lucía Romero entró a su oficina una mañana de abril, con un portafolio bajo el brazo y una energía que iluminó la habitación como si alguien hubiera abierto las cortinas después de años de oscuridad. Era la arquitecta que su asistente había contratado para rediseñar una de sus propiedades más exclusivas, una villa en la costa que Dante había comprado como inversión, pero nunca había visitado. Ella tenía 28 años, cabello oscuro que caía en ondas naturales sobre sus hombros, y unos ojos color avellana que lo miraban con una mezcla de profesionalismo y curiosidad genuina. No era solo su belleza lo que lo desarmó, era la forma en que hablaba, apasionada y directa, sin el barniz de adulación que todos los demás usaban con él. Desplegó los planos sobre su escritorio de caoba y comenzó a explicar su visión con gestos amplios y una sonrisa que no pedía permiso para existir. Hablaba de luz natural, de espacios que respiraran, de crear un hogar y no solo una propiedad. Y Dante, que había pasado años escuchando propuestas de negocios sin sentir nada, se descubrió inclinándose hacia adelante, realmente escuchando, realmente viéndola. Aprobó el proyecto en el acto, más de lo necesario, le dio acceso completo, presupuesto ilimitado, y encontró razones para visitar la obra cada semana cuando nunca antes había supervisado personalmente este tipo de proyectos. Al principio se dijo a sí mismo que solo era interés profesional, curiosidad por ver cómo sus ideas tomaban forma. Pero la verdad que lo mantenía despierto por las noches, era que necesitaba verla. Lucía trabajaba con las mangas arremangadas, manchas de pintura en las manos, el cabello recogido en un moño desprolijo, mientras discutía con los contratistas o ajustaba personalmente la posición de una ventana. Era real de una manera que él había olvidado que existía. No fingía, no calculaba cada palabra, no lo trataba como un dios intocable. Lo retaba cuando no estaba de acuerdo. Se reía de sus comentarios serios y a veces, cuando sus miradas se cruzaban accidentalmente a través de una habitación en construcción, él sentía algo que no había sentido en años. Deseo. No el deseo frío y mecánico que a veces compartía con Isabela en los primeros años de su matrimonio, cumpliendo con una obligación marital que ambos habían dejado de fingir que disfrutaban. Esto era diferente. Esto era fuego. Esto lo consumía desde adentro. Lo hacía cuestionarse todo. Lo hacía sentirse vivo y culpable al mismo tiempo. Lucía no sabía que estaba casado, o al menos eso se decía Dante. Él nunca mencionaba a Isabela durante sus conversaciones y ella nunca preguntaba. No usaba anillo de bodas porque le molestaba cuando trabajaba, una costumbre que ahora se sentía como una mentira conveniente. Cada vez que la veía sonreír, cada vez que ella le mostraba un detalle que había perfeccionado,
solo porque sabía que a él le importaba la excelencia, Dante sentía las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzar a resquebrajarse. La primera vez que la tocó fue un accidente. Ella estaba subida en una escalera ajustando una lámpara de araña y perdió el equilibrio. Dante la atrapó por la cintura y por un momento que pareció eterno, ella quedó suspendida entre sus brazos, sus rostros a centímetros de distancia, su respiración entrecortada, mezclándose con la de él. Lucía tenía los ojos muy abiertos, sorprendida, y él pudo ver su propio reflejo en ellos. Pudo ver la pregunta que ninguno de los dos se atrevía a hacer en voz alta. Ella bajó lentamente, pero él no la soltó de inmediato. Sus manos permanecieron en su cintura un segundo más de lo necesario, un segundo que lo cambió todo. Cuando finalmente se separaron, había una tensión nueva en el aire, una conciencia que no podían ignorar. Después de eso, todo se volvió más difícil y más inevitable al mismo tiempo. Las visitas de Dante a la obra se hicieron más frecuentes. Comenzó a quedarse hasta tarde, ayudándola a revisar detalles, bajo la excusa de que quería asegurarse de que todo fuera perfecto. Compartían café en la terraza mientras el sol se ponía sobre el océano, y hablaban de cosas que no tenían nada que ver con arquitectura o negocios. Ella le contó sobre su infancia en un pueblo pequeño, sobre cómo había trabajado 3 empleos para pagar la universidad, sobre sus sueños de diseñar espacios que hicieran feliz a la gente. Y él, para su propia sorpresa, le habló de cosas que nunca le había contado a nadie. La soledad que sentía incluso rodeado de gente, el peso de las expectativas, la sensación de estar atrapado en una vida que había construido, pero que ya no reconocía como suya. Lucía lo escuchaba sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles, solo con esa presencia cálida que lo hacía sentir comprendido. Y en esos momentos, Dante se permitía imaginar una vida diferente. Una vida donde podía despertarse cada mañana con esa risa como música de fondo, donde podía ser solo un hombre y no una máquina de hacer dinero. Pero la realidad siempre regresaba. Cada noche volvía a su mansión, a su matrimonio de hielo, a Isabela durmiendo en la habitación del otro lado del pasillo, a la culpa que comenzaba a crecer en su pecho como una planta venenosa. No había cruzado ninguna línea física con Lucía, pero sabía que emocionalmente ya había traicionado todo lo que se suponía que debía honrar. Una noche de junio, 3 meses después de que comenzara el proyecto, Lucía lo llamó pasada la medianoche. Su voz sonaba emocionada, casi infantil en su entusiasmo. Había tenido una idea para el jardín, algo que no podía esperar hasta la mañana. Dante se escabulló de su casa como un adolescente, manejando su auto deportivo por la carretera costera, con el corazón latiéndole más rápido de lo que había latido en años. La encontró en la terraza, descalza, con un vestido de verano blanco que la brisa nocturna pegaba contra su cuerpo. Tenía los planos desplegados sobre una mesa de piedra, iluminados por velas, porque aún no habían instalado toda la electricidad exterior. Cuando lo vio llegar, su sonrisa fue tan brillante que él sintió algo quebrarse definitivamente dentro de su pecho. Le mostró sus bocetos con un entusiasmo contagioso, hablando rápido, sus manos moviéndose en el aire para describir fuentes y senderos y flores que cambiarían con las estaciones. Dante no escuchaba las palabras, solo podía verla a ella, iluminada por la luz dorada de las velas, más hermosa de lo que cualquier mujer tenía derecho a ser y más prohibida de lo que podía soportar. Cuando ella finalmente se detuvo, jadeando levemente por la emoción, lo miró esperando su opinión. Y Dante, que había pasado toda su vida adulta controlándose, que había construido un imperio sobre la base de la disciplina y la razón, dio un paso hacia ella y borró la distancia que los separaba. Sus labios se encontraron con una desesperación que ninguno de los dos intentó ocultar. Ella se aferró a sus hombros como si fuera lo único real en el mundo, y él la envolvió en sus brazos como si pudiera protegerla de todas las consecuencias que sabía que vendrían. El beso fue hambriento, urgente, lleno de 3 meses de tensión contenida y deseo negado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando, sus frentes apoyadas una contra la otra, tratando de recuperar el aliento y la cordura.
Dante sabía que debía decirle la verdad. Debía contarle sobre Isabela, sobre su matrimonio, sobre la imposibilidad de lo que acababa de comenzar. Pero cuando abrió los ojos y vio la forma en que ella lo miraba, con una mezcla de asombro y miedo y esperanza, las palabras murieron en su garganta. En su lugar susurró su nombre como una plegaria y la besó nuevamente, permitiéndose caer en el precipicio de algo que sabía que los destruiría a ambos. Lo que comenzó esa noche bajo las estrellas no se detuvo. Dante sabía que debía. Sabía que cada vez que volvía a ella, estaba cavando su propia tumba, pero descubrió que había cosas más fuertes que la razón, más poderosas que la culpa. Lucía se había convertido en su aire, y sin ella simplemente dejaba de respirar. Durante las siguientes semanas, vivió una doble vida que lo desgarraba por dentro. De día era el empresario implacable, el esposo distante que cumplía con las apariencias sociales al lado de Isabela. De noche, se escapaba a la villa en construcción donde Lucía lo esperaba con esa sonrisa que borraba todo lo demás. No hablaban del futuro porque ambos sabían que no tenían derecho a uno. Simplemente existían en un presente robado, en besos urgentes entre paredes a medio pintar, en conversaciones susurradas mientras el océano rugía afuera como testigo de su pecado. Lucía nunca preguntaba por qué siempre se iba antes del amanecer, por qué nunca la invitaba a su mundo, por qué sus encuentros tenían que ser secretos, y Dante se aferraba a ese silencio como un cobarde, diciéndose que si ella no preguntaba, él no tenía que mentir. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y la de ellos llegó una tarde de julio, cuando Lucía apareció sin avisar en su oficina corporativa del centro de la ciudad. Él estaba en una reunión con inversores cuando su asistente interrumpió nerviosa, diciendo que había una señorita Romero que insistía en verlo. Dante sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca habían acordado que ella lo visitaría allí, en su territorio, donde las paredes tenían ojos y los rumores viajaban más rápido que la verdad. Pero cuando la vio entrar a su oficina, con esa energía radiante que tanto amaba, con un ramo de flores silvestres en las manos y emoción genuina en los ojos, no pudo hacer otra cosa que sonreír. Había conseguido un premio de arquitectura por otro proyecto, algo importante que validaba años de esfuerzo, y lo primero que quiso hacer fue compartirlo con él. Dante sintió su corazón partirse en dos mientras ella le contaba, mientras sus ojos brillaban con una felicidad tan pura que parecía imposible que existiera en el mismo mundo donde él vivía. La abrazó, permitiéndose ese momento de ternura, respirando el aroma de su cabello y deseando poder congelar el tiempo para siempre. No se dio cuenta de que Isabela había elegido ese preciso momento para aparecer. Su esposa casi nunca lo visitaba en la oficina. Mantenían sus vidas cuidadosamente separadas, ella con sus eventos sociales y él con su imperio empresarial. Pero ese día había decidido recordarle sobre una cena benéfica importante esa noche, algo que aparentemente no confiaba en que su asistente le comunicara. Entró sin anunciarse, como tenía derecho a hacer como su esposa, y se encontró con una escena que no necesitaba explicación. Dante con los brazos alrededor de una mujer joven y hermosa. Lucía con las manos apoyadas en su pecho, mirándolo con una adoración que Isabela no había visto en los ojos de su marido en 5 años. Las flores silvestres sobre el escritorio de caoba, tan fuera de lugar en ese mundo de acero y cristal como el amor en un matrimonio muerto. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Lucía se apartó de Dante como si hubiera tocado fuego, su mirada moviéndose entre él y la mujer elegante que los observaba desde la puerta con una expresión imposible de descifrar. Isabela vestía un traje Chanel color marfil, cada cabello perfectamente en su lugar, sus manos enguantadas sosteniendo un bolso de diseñador. Parecía una estatua de hielo, hermosa y fría e inalcanzable. Dante abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía las palabras correctas, que negociaba contratos millonarios sin pestañear, se quedó completamente mudo. Fue Isabela quien habló primero, con una voz tan controlada que daba miedo. Preguntó quién era la señorita,
Y Lucía, todavía sin entender completamente lo que estaba sucediendo, respondió con su nombre completo y su profesión, añadiendo automáticamente que era la arquitecta encargada de la villa en la costa. La palabra villa hizo que Isabela cerrara los ojos por un segundo, como si un dolor físico la atravesara. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, algo roto que nunca podría repararse. Isabela simplemente dijo que lamentaba la interrupción, que obviamente había elegido un mal momento y que esperaba ver a Dante en casa para prepararse para el evento de esa noche. Luego se dio la vuelta y salió con la misma elegancia con la que había entrado, sus tacones resonando en el piso de mármol como una sentencia. Lucía se volvió hacia Dante con los ojos muy abiertos, la comprensión comenzando a filtrarse a través de su confusión. Preguntó quién era esa mujer, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Y Dante, que había pasado semanas siendo un cobarde, que había robado momentos de felicidad sin pensar en las consecuencias, finalmente tuvo que decir las palabras que había estado evitando. Isabela era su esposa. Llevaban casados 5 años. Vivían juntos en una mansión en las colinas. Dormían bajo el mismo techo, aunque no en la misma cama, y ante el mundo eran el matrimonio perfecto. Vio el momento exacto en que algo murió en los ojos de Lucía. La forma en que dio un paso atrás, como si él fuera un extraño peligroso. La manera en que sus manos comenzaron a temblar mientras procesaba que todo, cada beso, cada susurro, cada promesa implícita, había sido construido sobre una mentira. Ella preguntó por qué no se lo había dicho, y él no tuvo respuesta, porque la verdad era demasiado patética. Había sido egoísta, había querido tenerla sin renunciar a nada, había pensado solo en sí mismo. Lucía recogió su bolso con manos temblorosas. Le dijo que nunca habría permitido que nada sucediera si hubiera sabido, que ella no era esa clase de mujer, que jamás destruiría un matrimonio sin importar lo que sintiera. Dante intentó explicar que su matrimonio ya estaba muerto mucho antes de que ella apareciera, que lo que tenían Isabela y él era solo un contrato social sin amor ni pasión, pero Lucía negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, y le dijo que eso no cambiaba nada. Él había elegido quedarse en ese matrimonio, había elegido mentirle a ella, había elegido hacerla cómplice de una traición sin darle la oportunidad de decidir. Cuando llegó a la puerta, se detuvo sin darse la vuelta. Con la voz quebrada, le dijo que terminaría el proyecto de la villa porque era profesional y había firmado un contrato, pero que no quería volver a verlo nunca más fuera de lo estrictamente necesario. Que lo que habían tenido, o lo que ella había creído que tenían, terminaba en ese momento. Dante la dejó ir porque no tenía derecho a detenerla. Se quedó solo en su oficina, rodeado del imperio que había construido, sintiendo que todo había perdido sentido. Las flores silvestres seguían sobre su escritorio, marchitándose lentamente, un recordatorio perfecto de lo que acababa de destruir. Esa noche llegó a casa y encontró a Isabela en el salón principal, sentada en el sofá de terciopelo gris con una copa de vino tinto en la mano. No estaba vestida para la cena benéfica. Ni siquiera lo miró cuando él entró. Simplemente dijo que había cancelado su asistencia al evento, que había dicho que Dante tenía una emergencia de negocios. Nadie cuestionaría esa excusa. Dante se sirvió whisky y se sentó frente a ella, separados por una mesa de cristal que podría haber sido un océano. Esperó a que ella gritara, que lo acusara, que exigiera explicaciones. Pero Isabela no hizo nada de eso. En cambio, con una calma que era más aterradora que cualquier furia, le preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo. Él le dijo la verdad. 3 meses. Casi 4. Desde que Lucía había entrado a su vida y le había mostrado que todavía era capaz de sentir algo. Isabela escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara perfecta. Cuando él terminó de hablar, ella tomó un sorbo de su vino y le preguntó si la amaba. La pregunta lo tomó desprevenido. Nunca había puesto nombre a lo que sentía por Lucía, nunca se había permitido pensar en ello en términos tan absolutos, pero en ese momento, enfrentado con la mirada de su esposa, no pudo mentir. Sí, susurró. Sí, la amaba. Isabela asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Luego,
para sorpresa de Dante, le preguntó si Lucía lo amaba a él. Y esa pregunta dolió más que cualquier otra cosa, porque la respuesta era que no lo sabía, que tal vez lo había amado antes de descubrir la verdad, pero que ahora probablemente lo odiaba, que había destruido cualquier posibilidad de futuro con su cobardía. Su esposa dejó la copa sobre la mesa con un suave tintineo del cristal. Le dijo que había algo que él necesitaba saber, algo que ella había guardado durante años porque le convenía mantener las apariencias del matrimonio perfecto, pero que ahora, viendo lo que acababa de perder por aferrarse a una mentira, tal vez era momento de que ambos fueran honestos. Isabela nunca lo había amado, ni siquiera al principio. Se había casado con él porque sus familias esperaban esa unión, porque era el movimiento correcto para su posición social, porque Dante Valverde representaba seguridad y estatus. Pero amor, verdadero amor, nunca lo había sentido por él, y sospechaba que él tampoco por ella. Habían construido una prisión elegante, y la habían llamado matrimonio. Y ahora, viéndolo sufrir por primera vez en 5 años, viendo en sus ojos ese dolor que nunca había estado allí por ella, Isabela comprendió que mantener esa farsa no solo era cruel, era innecesario. Dante la miró sin comprender, esperando el ultimátum, la amenaza de divorcio escandaloso, la venganza social que podía arruinar su reputación. Pero lo que Isabela dijo a continuación cambió todo. Le ofreció su libertad, sin drama, sin escándalos, sin destruirse mutuamente en público. Un divorcio civilizado, discreto, donde ambos podrían mantener su dignidad y seguir adelante con sus vidas. Él preguntó por qué haría eso, por qué no lo haría pagar por lo que había hecho. E Isabela sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa triste pero genuina, porque, dijo ella, todos merecían la oportunidad de ser felices, incluso él, incluso ella. Y aferrarse a un matrimonio muerto solo para castigarlo sería castigarse a sí misma también. Dante sintió lágrimas arder en sus ojos por primera vez desde que era niño. Le agradeció con la voz rota, y ella simplemente asintió. Luego añadió una última cosa, que él no desperdiciara esta oportunidad, que fuera tras Lucía y se ganara su perdón, que se convirtiera en el hombre que merecía tener a alguien que lo mirara de la forma en que esa joven arquitecta lo había mirado esa tarde. Esa noche, Dante durmió en su habitación sintiendo que el mundo se había partido en dos. Isabela le había dado la libertad que necesitaba, pero Lucía le había cerrado la puerta del corazón. Y la pregunta que lo mantenía despierto era si algún amor podría sobrevivir a tanta traición, o si había destruido la única cosa real que había tenido en su vida. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa por un momento. Hermosa, si estás escuchando esto ahora mismo, me gustaría saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu habitación, tal vez acostada pensando en tus propias historias? ¿O quizás conduciendo, limpiando la casa, o simplemente dejando que estas palabras te acompañen mientras haces tu rutina? Me encantaría saberlo. Sabes, cada vez que grabo estas historias, pienso en ti, en esa persona al otro lado de la pantalla que está invirtiendo su tiempo en escuchar estas palabras. Y quiero que sepas algo importante. Leo cada comentario que me dejas, cada uno, y siempre respondo, porque para mí no eres solo un número en las estadísticas, eres una persona real, con sentimientos reales, con tu propia historia. Si esta narrativa está resonando contigo, si sientes algo con lo que Lucía y Dante están atravesando, déjame un comentario. Cuéntame qué piensas. ¿Crees que Lucía debería perdonar a Dante? ¿Crees que él merece una segunda oportunidad? Tu opinión importa, y me encantaría conocerla. Y si estás disfrutando esta historia, si te tiene al borde de tu asiento queriendo saber qué pasará después, regálame un like. Es una forma pequeña pero significativa de decirme que lo que estoy creando vale la pena. Ese simple gesto me motiva a seguir trayéndote más historias, más emociones, más momentos como este. Recuerda, hermosa, no hay una cuarta pared entre nosotros. Esto es una conversación, no un monólogo. Estoy aquí, creando esto para ti, y tú estás ahí, dándole vida con tu atención. Somos parte de lo mismo. Ahora, continuemos,
porque la historia de Dante y Lucía apenas está comenzando a revelar sus secretos más profundos, y algo me dice que lo que viene te va a dejar sin aliento. Los siguientes 2 meses fueron los más largos de la vida de Dante. Isabela cumplió su palabra con una gracia que él no merecía. Los abogados se reunieron, los papeles se firmaron y su matrimonio se disolvió con la misma frialdad eficiente con la que había existido. No hubo escándalo, solo un comunicado discreto sobre diferencias irreconciliables. La alta sociedad murmuró durante una semana y luego pasó al siguiente chisme. Isabela se mudó a un penthouse en el centro, comenzó a viajar y según los rumores que llegaban a oídos de Dante, parecía más feliz de lo que había estado en años. Pero la libertad que ahora tenía no significaba nada sin Lucía. Ella había cumplido su palabra también, terminando el proyecto de la villa con profesionalismo impecable, pero manteniéndolo a distancia con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. Cuando él intentaba hablar con ella sobre algo que no fuera trabajo, ella lo interrumpía con voz educada, pero firme, recordándole que su relación era estrictamente profesional. Cuando el proyecto finalmente terminó, ella le envió la factura final por correo electrónico y desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Dante intentó buscarla. Llamó a su celular hasta que ella cambió de número. Fue a su apartamento, hasta que el portero le dijo que la señorita Romero había dado instrucciones de no dejarlo pasar. Le envió flores que fueron devueltas sin abrir. Escribió cartas que nunca recibieron respuesta. Y lentamente, dolorosamente, tuvo que aceptar que había perdido el derecho a estar en su vida. Se refugió en el trabajo como siempre había hecho, pero ahora ni siquiera eso le daba satisfacción. Las reuniones eran tortura, los contratos carecían de sentido. Caminaba por la villa terminada, viendo en cada detalle la mano de Lucía, imaginándola allí con las mangas arremangadas y esa sonrisa que ya no existía para él. La casa era una obra maestra, pero estaba vacía, tan vacía como él. Fue su asistente quien finalmente le dio la noticia que cambiaría todo. 3 meses después de que Lucía desapareciera de su vida, la mujer entró a su oficina con una expresión extraña y le dijo que había visto a la señorita Romero esa mañana en una cafetería cerca del edificio. Dante sintió que su corazón se detenía, preguntando inmediatamente si estaba segura, si Lucía había preguntado por él, pero su asistente negó con la cabeza, con una preocupación genuina en sus ojos, y añadió algo que hizo que el mundo de Dante se detuviera por completo. Lucía estaba embarazada, visiblemente embarazada, de varios meses, al menos 5 o 6 por el tamaño de su vientre. Dante no recordaba haberse levantado de su silla, no recordaba haber salido corriendo de su oficina, dejando una reunión a la mitad. Solo recordaba estar en su auto, manejando como un loco hacia el único lugar donde pensaba que podría encontrarla. El pequeño estudio de arquitectura, donde sabía que había trabajado antes de que él la contratara. La encontró saliendo del edificio, caminando despacio con una mano apoyada en su espalda baja, la otra sosteniendo un portafolio. Vestía un vestido holgado color azul marino que no podía ocultar la curva perfecta y redonda de su vientre. Tenía el cabello más largo, recogido en una trenza sobre el hombro, y se veía cansada pero hermosa, tan hermosa que dolía mirarla. Dante salió del auto y pronunció su nombre. Ella se detuvo en seco, todo el color drenándose de su rostro cuando lo vio. Hubo un momento de silencio absoluto, donde el mundo pareció contener la respiración. Luego Lucía giró y comenzó a caminar en dirección contraria, rápido, tan rápido como su condición se lo permitía. Él la siguió, llamándola, suplicándole que se detuviera. La gente en la calle los miraba, pero a Dante no le importaba nada excepto alcanzarla. Finalmente logró ponerse frente a ella, bloqueando su camino, y lo que vio en sus ojos lo destruyó. Miedo. Ella le tenía miedo a él, o miedo de lo que él representaba. Lucía intentó rodearlo, pero él levantó las manos en un gesto de rendición, prometiéndole que solo quería hablar, solo 5 minutos. Ella se quedó quieta, respirando agitadamente, sus manos instintivamente protegiéndose el vientre, en un gesto que confirmaba todo lo que Dante necesitaba saber. Preguntó lo obvio, aunque la respuesta estaba frente a sus ojos.
si el bebé era suyo. Lucía apretó la mandíbula, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar, y le dijo que eso no era asunto suyo, que ella no necesitaba nada de él, que no había venido a buscarlo ni lo haría, que planeaba criar a su hijo sola y que prefería que él simplemente siguiera con su vida y la dejara en paz. Dante sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Le preguntó cómo podía pensar que él abandonaría a su propio hijo, que no querría ser parte de esa vida. Y Lucía se rió, una risa amarga y rota que no tenía nada de humor. Le recordó que él había pasado 3 meses sin buscarla, que cuando descubrió que estaba embarazada ya había leído en las noticias sobre su divorcio de Isabela, que había asumido que ahora que era libre, si realmente hubiera querido encontrarla, lo habría hecho. Pero la verdad, dijo ella con la voz temblando, era que no quería ser la segunda opción de nadie. No quería que él estuviera con ella por obligación, porque había un bebé en camino. No quería construir una vida basada en culpa y responsabilidad en lugar de amor real. Ya había sido la otra mujer sin saberlo. Ya había sido parte de una mentira. Se negaba a ser una carga. Dante intentó acercarse, pero ella retrocedió, y ese pequeño movimiento dolió más que cualquier golpe físico. Le dijo que ella nunca había sido una carga, que el error más grande de su vida había sido no ser honesto desde el principio, que sí, había estado casado cuando se conocieron, y sí, había sido un cobarde, pero que el divorcio no había sido por obligación, había sido porque Isabela le había hecho ver que ambos merecían la oportunidad de ser felices con alguien a quien realmente amaran. Lucía cerró los ojos, las lágrimas finalmente escapando por sus mejillas. Le preguntó por qué entonces no había venido a buscarla en 3 meses. Y Dante tuvo que confesar su propia cobardía nuevamente, que había intentado, pero que cuando ella dejó claro que no quería saber nada de él, pensó que lo mejor era respetar su decisión, que había creído que tal vez ella merecía a alguien mejor, alguien que no la hubiera lastimado, que había estado tratando de vivir con el dolor de perderla porque pensaba que eso era lo correcto. Pero ahora, sabiendo que llevaba a su hijo, todo cambiaba. No porque se sintiera obligado, sino porque no podía imaginar un futuro donde no fuera parte de la vida de ese bebé, donde no intentara, cada día, ganarse el perdón de la mujer que amaba. Lucía abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo atravesó. Le preguntó si de verdad la amaba, o si solo estaba diciendo lo que creía que ella quería escuchar. Y Dante, que había pasado toda su vida midiendo cada palabra, que nunca había sido vulnerable con nadie, se permitió ser completamente honesto. Le dijo que la amaba desde esa primera reunión en su oficina, cuando ella había entrado con sus planos y su pasión, y había iluminado su mundo gris, que cada día de los últimos 3 meses había sido una tortura porque el aire que respiraba no tenía sentido sin ella, que sí, había cometido errores imperdonables, había sido egoísta y cobarde, pero que si ella le daba una oportunidad, pasaría el resto de su vida demostrándole que podía ser el hombre que ella y su hijo merecían. Por un momento, Dante creyó ver algo suavizarse en los ojos de Lucía, un atisbo de esperanza, de la mujer que solía mirarlo como si fuera su mundo entero. Pero entonces ella negó con la cabeza, dando un paso atrás, y ese pequeño movimiento destrozó todas sus esperanzas. Le dijo que necesitaba tiempo, que había pasado por demasiado, que acababa de empezar a recomponer su vida, a aceptar que sería madre soltera, a construir un futuro para su bebé, que no podía simplemente abrir su corazón de nuevo sin protegerse, que tal vez, solo tal vez, podrían hablar sobre arreglos de custodia cuando el bebé naciera, pero que no podía prometerle nada más. Dante aceptó porque no tenía otra opción. Le dio su nueva tarjeta con su número personal, suplicándole que lo llamara si necesitaba cualquier cosa, lo que fuera. Prometió respetar su espacio, pero le pidió que por favor le permitiera al menos saber cómo estaba el bebé. Lucía tomó la tarjeta con manos temblorosas y la guardó en su bolso sin mirarla. Antes de irse, Dante se atrevió a preguntar una última cosa, si era niño o niña. Lucía dudó, y por un momento él pensó que no respondería. Pero entonces, con la voz apenas audible, susurró que era una niña, que iba a tener una hija,
Dante sintió las lágrimas quemando sus ojos mientras veía a Lucía alejarse, su mano protegiendo el vientre donde crecía su hija. Una hija que tal vez nunca lo conocería, que tal vez crecería pensando que su padre no la había querido. Y en ese momento, parado en medio de la calle, mientras el mundo seguía moviéndose a su alrededor, Dante Valverde hizo un juramento. No importaba cuánto tardara, no importaba qué tuviera que hacer, iba a demostrarle a Lucía que había cambiado, iba a ganarse su confianza de nuevo, iba a ser el padre que su hija merecía y el hombre que Lucía necesitaba, porque por primera vez en su vida había encontrado algo más importante que su imperio, más valioso que todo su dinero. Había encontrado una razón para ser mejor. Dante no esperó permiso para comenzar a cambiar. Al día siguiente de ese encuentro, contrató al mejor abogado de familia que pudo encontrar, no para pelear por custodia, sino para asegurarse de que todo estuviera legalmente preparado para cuando su hija naciera. Estableció un fondo fiduciario generoso a nombre de Lucía, no como soborno sino como garantía de que ella nunca tendría que preocuparse por dinero para criar a su hija. Cuando Lucía rechazó el dinero con un mensaje frío a través de su abogado, Dante lo dejó ahí de todas formas, esperando. Respetó el espacio que ella había pedido, pero encontró formas discretas de asegurarse de que estuviera bien. Habló con el dueño del edificio donde vivía Lucía y pagó por adelantado un año de renta, diciendo que era un regalo anónimo. Contrató seguridad privada para que la vigilara de lejos, solo para asegurarse de que estuviera segura. Se enteró por fuentes discretas de que había dejado su trabajo en el estudio de arquitectura porque el embarazo la agotaba demasiado, así que comenzó a depositar dinero en su cuenta bancaria cada semana, cantidades que ella siempre devolvía con una nota escueta, diciéndole que no necesitaba su caridad. Pero Dante no se rendía. Cada rechazo, cada puerta cerrada, solo fortalecía su determinación. Comenzó a trabajar en sí mismo de maneras que nunca antes había considerado. Fue a terapia, algo que siempre había visto como innecesario, y enfrentó verdades incómodas sobre quién había sido y quién quería ser. Aprendió sobre paternidad leyendo libros, viendo videos, preparándose para un rol que no sabía si alguna vez le permitirían desempeñar. 2 semanas después de su último encuentro, Lucía finalmente respondió uno de sus mensajes. No era mucho, solo le informó que tenía una cita médica importante y que si todavía quería estar involucrado, podía asistir. Dante llegó media hora antes, nervioso como nunca había estado en una sala de juntas. Cuando Lucía apareció, visiblemente sorprendida de verlo realmente allí, él se levantó de inmediato y le ofreció su brazo para ayudarla a caminar. Ella dudó, mirándolo con esos ojos que ya no brillaban como antes, pero finalmente aceptó. El simple contacto de su mano en su brazo hizo que Dante sintiera que podía respirar nuevamente después de semanas de ahogarse. La ecografía fue el momento más surrealista de su vida. Ver esa pequeña forma en la pantalla, escuchar el latido rápido del corazón de su hija, fue más poderoso que cualquier logro empresarial que hubiera alcanzado. Lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera controlarlas, y cuando miró a Lucía, vio que ella también lloraba, aunque se limpiaba rápidamente como si no quisiera que él la viera vulnerable. El médico les mostró todo, explicando que la bebé estaba sana y creciendo perfectamente. Dante escuchó cada palabra como si fuera sagrada, memorizando cada detalle. Cuando el doctor preguntó si querían saber alguna característica específica, Lucía miró a Dante por primera vez con algo parecido a la suavidad y le preguntó si quería saber. Él solo pudo asentir, sin confiar en su voz. El médico sonrió y les dijo que su hija tenía los rasgos distintivos de ambos padres, que sería hermosa. Lucía soltó una risa pequeña y entrecortada, y Dante sintió su corazón explotar de amor por esa niña que aún no había nacido y por la mujer que la estaba trayendo al mundo. Después de la cita, Dante la acompañó a su auto. Lucía caminaba despacio, claramente cansada, y él tuvo que resistir el impulso de simplemente cargarla. Cuando llegaron a su viejo coche, pequeño y modesto comparado con cualquiera de los vehículos de él, Dante no pudo contenerse. Le preguntó si podían hablar,
Solo un momento. Lucía se recargó contra su auto, mirándolo con cuidado. Él aprovechó la oportunidad para decirle todo lo que había estado guardando, que sabía que no merecía su perdón, que entendía que había destruido la confianza entre ellos, pero que en estas semanas había hecho cambios reales, no solo palabras, que estaba yendo a terapia, que había reorganizado sus prioridades, que el divorcio con Isabela estaba finalizado sin complicaciones. Lucía lo escuchó sin interrumpir, pero cuando él terminó, su respuesta fue tranquila y devastadora. Le dijo que apreciaba sus esfuerzos, de verdad, que podía ver que estaba intentando, pero que ella había pasado los últimos meses lidiando con el embarazo sola, enfrentando las miradas de juicio, las preguntas incómodas, el miedo de ser madre soltera, que había llorado tantas noches preguntándose si había sido tonta al enamorarse de él, al creer que lo que tenían era real. Y aunque veía que él estaba cambiando, no sabía si eso era suficiente. Porque el problema no era solo que le hubiera mentido sobre Isabela, era que le había demostrado que cuando las cosas se ponían difíciles, cuando había que hacer sacrificios, él elegía el camino fácil, y ella necesitaba saber que el hombre que estaría en la vida de su hija sería alguien en quien pudiera confiar plenamente, alguien que no desaparecería cuando las cosas se complicaran. Dante absorbió sus palabras como golpes que merecía. Le preguntó qué podía hacer para demostrarle que había cambiado, qué necesitaba ver para creerle. Lucía lo miró largamente, sus ojos buscando en los de él algo que Dante rezaba poder mostrarle. Finalmente, ella suspiró y le dijo que necesitaba tiempo, pero que si él realmente quería ser parte de esto, podía empezar acompañándola a las clases de preparación para el parto. Que esa sería su prueba, ver si podía comprometerse con algo sin esperar nada a cambio. Dante aceptó sin dudar. Durante las siguientes semanas no faltó a una sola clase. Llegaba puntual, a veces incluso antes que Lucía, con agua y refrigerios saludables para ella. Aprendió técnicas de respiración, masajes para aliviar el dolor de espalda, cómo ser un compañero de parto útil. Los otros padres asumían que eran pareja y ninguno de los dos los corrigía, aunque la tensión entre ellos era palpable. Lentamente, muy lentamente, Dante vio grietas en la armadura de Lucía, pequeños momentos donde ella se reía de algo que él decía o aceptaba su ayuda sin resistencia. Una noche, después de una clase particularmente agotadora, ella le permitió llevarla a cenar a un pequeño restaurante italiano. No fue una cita romántica, ambos lo sabían, pero fue la primera vez que compartían una comida desde que todo se había derrumbado. Hablaron de cosas superficiales al principio, evitando cuidadosamente los temas dolorosos. Pero luego, mientras compartían tiramisú, Lucía hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. Le preguntó por qué había permanecido casado con Isabela durante tanto tiempo si no la amaba. ¿Qué lo había mantenido en ese matrimonio vacío? Dante tuvo que pensarlo, buscando honestidad en lugar de excusas. Finalmente admitió que había sido cobardía, combinada con apatía, que su matrimonio con Isabela había sido cómodo en su miseria. No había conflicto porque no había emoción, y él había estado tan enfocado en construir su imperio que no se había detenido a cuestionar si su vida personal estaba igual de vacía que su matrimonio, hasta que conoció a Lucía, hasta que ella le mostró lo que significaba sentir algo real, y eso lo había aterrorizado tanto como lo había liberado. Porque amar de verdad significaba ser vulnerable, significaba arriesgarse al dolor, al rechazo, y él nunca había sido bueno con la vulnerabilidad. Lucía escuchó sin juzgar, y cuando él terminó, ella compartió su propia verdad, que cuando descubrió que estaba embarazada, su primera reacción había sido pánico, que había considerado no decirle nada nunca, criar a su hija completamente sola, pero que luego se había dado cuenta de que eso sería egoísta, que su hija merecía la oportunidad de conocer a su padre, incluso si sus padres no estaban juntos, y que la parte más aterradora era que a pesar de todo el dolor, a pesar de la traición, una parte de ella todavía lo amaba, y eso la enojaba consigo misma, porque sentía que debería haber podido apagar esos sentimientos. Pero el corazón no funciona así. Dante extendió su mano sobre la mesa, sin tocarla,
solo ofreciéndola. Por un largo momento, Lucía miró esa mano extendida. Luego, lentamente, colocó la suya sobre la de él. No fue un perdón, no fue una reconciliación, pero fue un comienzo. Esa noche, cuando la llevó a su apartamento, Dante se atrevió a pedirle algo más, que le permitiera al menos ayudarla a preparar la habitación del bebé, que lo dejara contribuir de alguna forma tangible. Lucía dudó, pero finalmente accedió. El siguiente fin de semana, Dante apareció en su apartamento con pintura, muebles desmontados y una determinación que hizo sonreír a Lucía a pesar de sí misma. Trabajaron juntos pintando las paredes de un suave color lavanda, armando la cuna, colgando móviles de estrellas. Y en esos momentos simples, domésticos, algo comenzó a sanar entre ellos. Cuando terminaron, agotados pero satisfechos, se sentaron en el suelo de la habitación recién pintada, sus espaldas contra la pared. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Dante, un gesto que hizo que él contuviera la respiración por miedo a romper el momento. Y ella susurró que tal vez, solo tal vez, podría haber esperanza para ellos después de todo. Dante cerró los ojos, sintiendo lágrimas de gratitud, y juró en silencio que no volvería a desperdiciar esta segunda oportunidad. El nacimiento de Sofía llegó 3 semanas antes de lo esperado, en una madrugada de octubre cuando la ciudad aún dormía. Dante recibió la llamada a las 4 de la mañana, la voz de Lucía temblorosa, diciéndole que las contracciones habían comenzado y que estaba yendo al hospital. Él no recordaba haberse vestido ni haber conducido. Solo recordaba irrumpir en la sala de maternidad con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que explotaría. La encontró en una habitación privada, respirando a través de otra contracción. Su rostro brillante de sudor, pero hermoso, de una manera que le quitó el aliento. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos, algo primitivo y profundo. Ella extendió su mano y él la tomó, entrelazando sus dedos, y en ese momento ambos supieron que todo lo demás quedaría atrás. Esto era lo único que importaba. Las siguientes horas fueron las más intensas de la vida de Dante. Vio a Lucía atravesar un dolor que él no podía aliviar, solo acompañar. Le dio hielo cuando lo pidió, masajeó su espalda cuando las contracciones la arqueaban, le susurró palabras de aliento cuando ella decía que no podía más, y cuando finalmente, después de 18 horas de labor, el primer llanto de Sofía llenó la habitación, Dante Valverde, el hombre que había construido un imperio sin derramar una lágrima, lloró abiertamente. La enfermera colocó a la bebé en los brazos de Lucía, y Dante se arrodilló al lado de la cama, mirando con asombro a la pequeña criatura que acababa de cambiar su mundo para siempre. Sofía tenía el cabello oscuro de su madre, los ojos cerrados pero prometiendo ser expresivos, y los dedos perfectos, envueltos en puños diminutos. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Lucía lo miró con lágrimas rodando por sus mejillas y le preguntó si quería cargarla. Dante asintió incapaz de hablar y con manos temblorosas recibió a su hija por primera vez. El peso de ella en sus brazos, tan pequeña y frágil y perfecta, hizo que algo fundamental se reorganizara dentro de él. En ese momento comprendió que todo lo que había hecho en su vida, todo lo que había construido no significaba nada comparado con esto, con ser el padre de esta niña, con ser digno de la mujer que la había traído al mundo. Se quedó en el hospital durante los 3 días que Lucía permaneció allí, durmiendo en un sillón incómodo, ayudando con los pañales y las tomas nocturnas, aprendiendo a ser padre en tiempo real. Las enfermeras asumían que eran pareja, y esta vez Dante se atrevió a desear que fuera verdad. Cuando llegó el momento de llevar a Sofía a casa, Lucía aceptó que él las llevara en su auto, uno que había cambiado por un vehículo más seguro y familiar apenas había sabido del embarazo. Instaló el asiento del bebé con cuidado meticuloso, condujo más despacio de lo que había conducido en su vida y sintió cada kilómetro como una responsabilidad sagrada. En el apartamento de Lucía, Dante ayudó a instalarla en su cama con Sofía en una cuna al lado. Preparó comida, organizó las cosas que el bebé necesitaría durante la noche y cuando llegó el momento de irse, se detuvo en la puerta sin saber cómo despedirse.
Lucía lo llamó antes de que pudiera salir. Le dijo que se veía agotado, que había estado despierto casi 48 horas, y luego, con voz suave, le preguntó si quería quedarse. No en su habitación, aclaró rápidamente, sino en el sofá, solo para que estuviera cerca en caso de que necesitara ayuda durante la noche. Dante aceptó sin dudar. Esa noche, cada vez que Sofía lloraba, ambos se levantaban, Lucía para alimentarla, Dante para cambiarla y mecerla después. Se movían en una danza silenciosa de nueva paternidad, comunicándose con miradas y gestos mínimos para no despertar más a la bebé de lo necesario. En uno de esos momentos, cerca de las 4 de la mañana, mientras Dante sostenía a Sofía contra su pecho, esperando que eructara, Lucía lo observó desde el umbral de su habitación. Había algo en verlo así, tan suave y cuidadoso con su hija, que derritió las últimas defensas que aún mantenía alrededor de su corazón. Se acercó a él y apoyó su cabeza en su hombro libre, mirando a su hija dormida en los brazos de su padre, y por primera vez en meses se permitió admitir la verdad que había estado negando, que todavía lo amaba, que tal vez nunca había dejado de amarlo. Los días se convirtieron en semanas y Dante se quedó, no siempre, al principio solo algunas noches, luego más frecuentemente. Traía comida preparada porque Lucía apenas tenía tiempo de cocinar. Hacía la compra, lavaba ropa y se despertaba para las tomas de las 2 de la mañana sin quejarse nunca. Demostró con acciones, no con palabras, que era el hombre en el que podía confiar. Una noche, cuando Sofía tenía 6 semanas, Lucía encontró a Dante dormido en el sofá con la bebé acurrucada sobre su pecho, ambos respirando en sincronía. La imagen hizo que su corazón se expandiera hasta doler. Se quedó observándolos, memorizando el momento, y supo que ya no podía seguir fingiendo que podía hacer esto sola, o que quería hacerlo. Se acercó despacio y acomodó una manta sobre ambos. Dante abrió los ojos, desorientado por un segundo, luego sonrió al verla. Ella le devolvió la sonrisa, una real, como las que solía darle antes de que todo se complicara, y él vio en esa sonrisa todo lo que necesitaba saber. Al día siguiente, mientras Sofía dormía su siesta de la tarde, Lucía finalmente tuvo la conversación que ambos habían estado evitando. Se sentaron en el sofá, separados por un espacio pequeño que se sentía inmenso, y ella le preguntó qué era lo que quería realmente de todo esto. Dante no dudó. Le dijo que la quería a ella, que quería ser una familia con ella y con Sofía, que había pasado los últimos meses demostrándole que había cambiado porque la amaba, porque no podía imaginar su vida sin ella, que entendía si todavía no estaba lista, que esperaría todo lo que fuera necesario, pero que necesitaba que ella supiera que no estaba ahí solo por obligación, sino porque eligió estar ahí, porque ella era lo que siempre había estado buscando sin saberlo. Lucía escuchó con los ojos llenos de lágrimas. Luego le contó su propia verdad, que había pasado meses tratando de odiarlo, de convencerse de que podía criar a Sofía sola, pero que cada vez que lo veía con su hija, cada vez que él anticipaba una necesidad antes de que ella la expresara, cada vez que se quedaba despierto toda la noche, solo para que ella pudiera dormir unas horas, se enamoraba de él nuevamente, y que tenía miedo de volver a confiar y ser lastimada, miedo de que esto fuera temporal, que él se cansara de la rutina de ser padre y desapareciera, miedo de no ser suficiente para mantenerlo cuando la novedad pasara. Dante cerró la distancia entre ellos, tomando sus manos entre las suyas. Le prometió que jamás volvería a lastimarla, que había aprendido de sus errores de la manera más dolorosa posible, que no era perfecto, que seguiría cometiendo errores, pero que nunca volvería a mentirle, nunca volvería a elegir la cobardía sobre la honestidad, que ella y Sofía eran su prioridad, no su trabajo, no su imperio, ellas. Y entonces hizo algo que Lucía nunca esperó. Se arrodilló frente a ella y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo, simple pero hermoso, con un diamante que brillaba con luz propia. Le dijo que sabía que era pronto, que tal vez era una locura, pero que había esperado el momento correcto durante meses y se había dado cuenta de que no había momento correcto, solo el momento honesto.
Y honestamente, no podía imaginar pasar un día más sin preguntarle si le daría la oportunidad de pasar el resto de su vida demostrándole cuánto la amaba. Lucía se cubrió la boca con las manos, lágrimas cayendo libremente ahora. Dante esperó, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo, y cuando ella finalmente susurró que sí, que lo perdonaba, que lo amaba, que quería intentarlo, él sintió como si pudiera volar. La besó con toda la ternura y pasión que había estado conteniendo durante meses. No fue como sus primeros besos, desesperados y hambrientos. Fue mejor. Fue un beso que prometía futuro, que sellaba un compromiso, que decía bienvenido a casa sin necesidad de palabras. Sofía eligió ese momento para despertar con un llanto que los hizo reír entre besos. Dante fue a buscarla, la trajo al sofá y los tres se sentaron juntos, una familia finalmente completa. Semanas después, Dante se mudó oficialmente al apartamento de Lucía, aunque ya pasaba allí todas las noches. Eventualmente se mudarían a una casa más grande, la villa en la costa que ella había diseñado, que ahora significaría algo completamente diferente de lo que había sido. No una inversión, sino un hogar. Isabela, cuando se enteró del compromiso, envió una nota simple pero sincera, deseándoles felicidad. Había encontrado su propia paz. Estaba viajando por el mundo, explorando quién era fuera del rol de esposa del billonario. Y aunque su matrimonio había sido un error, la libertad que se dieron mutuamente los había salvado a ambos. En una tarde dorada, mientras Sofía dormía en los brazos de Dante y Lucía descansaba contra él, mirando el océano desde la terraza donde todo había comenzado, ella le preguntó si alguna vez imaginó que su vida terminaría así. Dante besó su cabeza y le dijo la verdad, que nunca había imaginado ser tan feliz, que había pasado años construyendo un imperio pensando que eso llenaría el vacío dentro de él, solo para descubrir que lo que realmente necesitaba era esto: amor verdadero, una familia, un propósito más grande que el dinero. Lucía sonrió y le recordó que no había sido fácil llegar aquí, que habían atravesado traición y dolor y miedo, pero que tal vez eso era lo que hacía que esto fuera tan valioso, que habían elegido amarse no a pesar del pasado, sino incluyéndolo, aprendiendo de él. Cuando el sol finalmente se puso, pintando el cielo de naranjas y rosas, Dante Valverde supo que había encontrado algo que ningún dinero podría comprar. Había encontrado redención en los brazos de la mujer que amaba y en la sonrisa de su hija. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en controlar imperios, sino en tener el coraje de ser vulnerable, de pedir perdón, de cambiar. Y mientras sostenía a su familia, escuchando las olas rompiendo en la playa, supo que finalmente estaba donde pertenecía, en casa.